Muy buen día, espero que se encuentren todos muy bien allá en casita. Vamos a continuar con nuestra clase de Romanos y bienvenidos. Recuerden, espero que hayan hecho su tarea, haber leído y gracias por los que mandaron su video. Los que aún no lo mandan, sería importante que lo mandaran para tener una poca información de lo que han aprendido y de lo que hemos avanzado. Por lo tanto, vamos a continuar con nuestra clase número 11. Con el capítulo número 5, abriendo el capítulo número 5, del 1 al 11, lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Por lo tanto, espero que tengan su Biblia en la mano para continuar la lectura. Y es interesante como hemos visto en las clases pasadas, cómo Pablo trata de compartir o el significado de la justificación por la fe y no por obras. Hemos visto anteriormente que Pablo ha demostrado que la justificación por la fe es necesaria y es real. Lo podemos ver en los capítulos del 1 al 3 e incluso en el capítulo 4 podemos ver cómo Pablo utiliza las mismas escrituras para mostrar que la justificación por la fe no es algo nuevo, no es algo que él se le ocurrió predicar, es algo que ya venía aún en el Antiguo Testamento de lo que se venía hablando años anteriores. Él defendía completamente la justificación por la fe y lo hace en los capítulos del 1 al 4. Ahora en los capítulos del 5 al 8, él trata de demostrar o va a demostrar que esta justificación de la fe es efectiva y trae frutos. Y comienza por el versículo 1 al 2 y comienza de la siguiente manera. Por eso, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos logrado acceso por la fe a esta gracia, en lo cual estamos y nos regocijamos en la esperanza de gloria de Dios. Ahora, el apóstol en este momento está dando por sentado que él mismo y los destinatarios, los lectores de esta carta, han recibido y están disfrutando de este maravilloso don de la justificación por medio de la fe. Él está seguro que las personas que están leyendo esto han sido justificadas por la fe, ya que él mismo lo ha sido. Entonces, esto está tomando como un punto de partida. Esto es importante desde qué perspectiva estamos viendo de la que está hablando Pablo. Pablo está dando una perspectiva creyendo que ya los que están leyendo como él han sido justificados por medio de la fe. Por lo tanto, ese es su punto de partida por donde va a proceder a exponer los efectos o los frutos de la justificación de la fe. Hay que tener importancia eso porque no estamos hablando, Pablo no está hablando acerca de todas las personas, no está hablando que todas las personas han sido salvas, sino que está hablando de las personas que han sido justificadas por medio de la fe. La razón por la que está implícita en este versículo, recuerdan que la parte que comienza un versículo es importante y recuerden que la Biblia cuando fue escrita no existían capítulos y no existían versículos para separarlos como normalmente lo tenemos ahora y lo que hacemos es separar capítulos y bueno, ¿qué trata el capítulo 1? ¿Qué trata el capítulo 2? De hecho, no existían capítulos y todo era un libro corrido, por lo tanto, la palabra o la frase por eso es una conexión del capítulo anterior de los versículos anteriores. Entonces comienza Pablo y dice, por eso, y lo podemos encontrar en los primeros 4 capítulos que habla, porque hacen unas conexiones de versículos a versículos, de ideas a ideas. Entonces, la frase por eso es una conexión importante con lo que se habló anteriormente. Entonces dice, por eso, ¿con respecto a qué? Con lo que se ha hablado sobre la justificación de la fe en los capítulos anteriores. Por eso, por el hecho de la justificación de la fe, que es por medio de Jesucristo y no por obras, dice, por eso mismo, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿qué significa paz? ¿Cuál es el significado de la paz? Tenemos una idea de un significado de la paz, pero en este contexto, la clave de la palabra de significado de paz lo podemos encontrar en los versículos anteriores que hemos leído. Si recuerdan, en capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 10, nos habla acerca del significado de la paz. Pero su significado en sí es la reconciliación con Dios. La paz que refiere Pablo no solamente es un sentimiento de tranquilidad, sino que se refiere, la paz con Dios se refiere a la reconciliación con Dios por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y esto
significa que la ira de Dios, recuerdan, la ira que todo hombre merecía, es quitada, es hecha a un lado. La ira que había sobre el pecador ha sido, ha sido quitada y ha sido restaurada de nuevo la relación con Dios. Eso es lo que son las personas justificadas por la fe. Y esta restauración, recuerden, no es en base a lo que hacemos nosotros, es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Por lo tanto, ¿qué es la paz? Es la reconciliación con Dios, en este sentido del que está hablando Pablo. Y claro, esa reconciliación con Dios, que es la paz con Él, no podemos dejar de un lado el hecho, la idea que tenemos sobre paz, porque una persona que está siendo reconciliada con Dios o que existe una reconciliación, existe también un descanso y una tranquilidad. Y esa tranquilidad es la que tiene todo hombre a ser justificado delante de Dios. En el momento que una relación se vuelve unida, esa persona se encuentra en paz. Porque si había una enemistad, si había un problema, en el momento que hay reconciliación, también hay paz de tranquilidad. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nosotros creamos que somos capaces de lograrlo, sino que fue por medio de Jesucristo, fue por medio de su sangre que derramó en la cruz. Por medio de eso es que los verdaderos creyentes podemos alcanzar la salvación. Solamente recuerden que es a los verdaderos creyentes. Fue por medio y por la obra de Jesucristo, no por otra obra. Y por eso dice esta misma palabra, dice, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza de salvación, de justificación por la fe, nos trae paz para con Dios. Podemos encontrar la reconciliación con Dios y nos trae paz a nuestro corazón. Nos da tranquilidad. Por eso es que muchas personas cuando encuentran a Cristo, una persona cuando encuentra su relación con Dios es restaurada, encuentra paz, encuentra tranquilidad. Y hay personas que lo encuentran en el momento de la salvación, encuentran esa paz. Hay otras personas que a veces es un proceso difícil, es un proceso un poco más largo, pero la paz se encuentra ahí. La paz con Dios es resuelta en el momento. La paz sentimental probablemente tarde un poquito más en algunas personas. Sin embargo, la paz se encuentra ahí. Edward Mott dice, en Jesucristo, sólida roca, me sustento. Lo demás es solo como arena que se lleva el viento. Y es que así debe ser nuestra esperanza en Dios. Es decir, mi esperanza está en Dios porque Él es la roca, no en mí porque yo soy frágil, porque yo me puedo equivocar, porque yo tengo sentimientos. Los sentimientos cambian constantemente. Sin embargo, Jesucristo, Dios, es la roca, es inamovible, no cambia. Y es donde podemos poner nuestra fe, nuestra confianza, y de esa manera podemos estar tranquilos completamente. De esa manera podemos encontrar paz, tanto en una reconciliación, tanto vivir en paz con Dios y con las personas. Pablo continúa versículos 3 y 4 y dice, y no solo esto, sino que aún no regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento trae perseverancia, la perseverancia carácter probado, el carácter probado esperanza. Ahora, suena difícil entender esto si realmente le ponemos mucha atención, decir que nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Pablo, ¿qué ideas tenía? Era algo difícil de entender probablemente en ese tiempo y más hoy en día. Regocijarnos en nuestros sufrimientos. Muchas veces les digo, lo leemos rápido, sí nos regocijamos, pero no realmente nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Difícilmente entenderíamos que muchos de nuestros sufrimientos tienen un propósito o crean carácter. Y aquí cuando Pablo se refiere aquí a nuestros sufrimientos, no se refiere al sufrimiento que tenemos todos los días o solo un sufrimiento personal. En esta idea, Pablo, en este preciso momento, Pablo se está refiriendo sufrimientos en medio de o por causa de los problemas o tribulaciones que pasamos cuando hacemos la obra de Dios. No se refiere que sufrimientos de enfermedad porque comiste mucho. No se refiere a consecuencias de cosas que hiciste. No se refiere a eso. Se refiere a cosas que experimentamos por hacer la obra de Dios. Aquellas personas que son misioneros que llevan años en el extranjero probablemente compartiendo la palabra de Dios, ellos sufren enfermedades por causa de Dios, por causa de compartir el evangelio. Ellos sufren hambre por compartir el evangelio. Ellos muchas veces se quedan sin comer, muchas veces son heridos, muchas veces
son perseguidos simplemente hecho por compartir la palabra de Dios. A esas tribulaciones, a esos problemas es a los que se refiere Pablo, a esos sufrimientos. Y si aún en medio de esos sufrimientos nos regocijamos. Y recuerden que Pablo sabe muy bien, perfectamente de lo que está hablando. Recordemos que Pablo estuvo en la cárcel, Pablo fue perseguido, Pablo fue apedreado hasta punto de dejarlo muerto, que de hecho lo dieron por muerto. Pablo sabe perfectamente lo que es pasar tribulaciones por compartir el nombre de Dios, por compartir lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, Pablo dice, me regocijo aún en esos problemas, en esas situaciones. Y esto debemos de entenderlo cuando Pablo escribe a 2 Corintios capítulo 12 versículos de 7 al 10, en el versículo 9, recordemos que dice, Dios le dice a Pablo, dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Dios, en tu momento de debilidad, en tu momento difícil, en el momento que dices, estoy compartiendo de ti, Dios, y se me está haciendo difícil, dice, en ese momento, cuando sientes que no puedes, es cuando mi poder y mi gracia es suficiente. Y hasta se me pone la piel chinita, nomás de pensar, de recordar que hay momentos difíciles cuando uno quiere compartir la palabra de Dios, quiere enseñar e ir más allá, y a veces encontramos dificultades, encontramos las cosas difíciles. Dice Dios, en ese momento es cuando mi gracia es suficiente, en ese momento es cuando vas a ver mi poder realmente. Dice, vas a tener mi gracia, hijo, porque en la debilidad, en tu debilidad, mi poder se perfecciona, mi poder es perfecto, porque en ese momento te das cuenta que tú solo no puedes, que tú solo no puedes llevar a cabo la gran comisión. Necesitas la capacitación del Espíritu Santo y el poder sobrenatural de Dios para ir más allá y poder ver la gracia de Dios que nos lleva a compartir el Evangelio y alcanzar cosas que físicamente nosotros no podríamos alcanzar. Es donde el poder de Dios se perfecciona cuando le creemos a Dios, cuando nuestros propósitos están en conjunto con Dios, cuando nuestro corazón, nuestra alma está en armonía con Dios. Dios hace grandes cosas. Y le dice a Pablo, bástate en mi gracia es suficiente para que tú puedas hacer más todavía, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la propia debilidad de un creyente, de una persona que ama a Dios, sirve de modo de contraste para poder magnificar el poder de Dios. Porque cuando nos damos cuenta que nuestro poder no es suficiente, que por más que nos esforcemos, no podemos llegar a las gentes, no podemos tocar el corazón de las personas, dice Dios, en ese momento mi poder se perfecciona y es cuando yo te puedo usar. Cuando tú dices, yo no puedo, hice todo lo posible, pero esta persona no escucha, hice todo lo posible, pero mi familia no se convierte, hice todo lo posible, pero comparto el evangelio y la gente no escucha, dice Dios. En ese momento, cuando tú dices tu máximo, cuando dices todo de ti, y que sientes que ya no puedes o que ya no puedes, tus fuerzas físicas ya no alcanzan, en ese momento mi poder se va a perfeccionar en ti. Porque vas a darte cuenta que yo puedo ayudarte a llegar a lugares donde tú solo no puedes llegar. Nos damos cuenta que debemos depender completamente de Dios. Es exactamente cuando la persona afligida, cuando te sientes necesitado, que reconocemos nuestra debilidad. Seamos sinceros, cuando sentimos que las personas nos escuchan, que compartimos el Evangelio, que vamos un paso más adelante, que vamos creciendo y vamos fortaleciéndonos, nos sentimos muy confiados. Y a veces olvidamos darle la gloria a Dios olvidamos depender de Dios y llevamos mucha vida y estamos sirviendo, pero en un mundo que topamos con pared, que nos damos cuenta que no es suficiente lo que hacemos y estamos pasando por momentos difíciles, es cuando realmente volteamos a Dios y decimos, Dios, yo ya no puedo, yo ya no tengo las fuerzas necesarias, yo ya no puedo avanzar, necesito de ti. Y en ese momento es cuando Dios muestra su poder y es cuando nosotros buscamos auxilio de lo alto y Dios nos lo da. Y es así, de esa manera, que el sufrimiento en un momento difícil, cuando ya no podemos y buscamos a Dios y Dios nos ayuda, es lo que crea perseverancia en el creyente. En medio del sufrimiento trae perseverancia. Aunque es cierto que la perseverancia es en esencial el resultado de la operación del Espíritu Santo, es el resultado del Espíritu Santo de Dios trabajando en nuestras vidas, llevándonos a ir un más allá, a perseverar en los momentos difíciles. Claro que viene de Dios, claro que es una operación del Espíritu Santo en nuestros corazones y en la vida de los hijos de Dios, pero esto
esto, precisamente la perseverancia, implica una acción humana. Aquí sí implica una acción humana. El perseverar sí viene de Dios y viene del Espíritu Santo que inyecta en tu corazón que debemos perseverar, pero viene de la voluntad humana, viene de una acción humana que dice Dios, aquí estoy, búscame. Y la decisión de buscar o la acción de buscar, Dios no te va a forzar a buscarlo. Dios te va a decir, aquí estoy, búscame. Y la decisión de buscarlo, de ir más allá, de perseverar, viene de la decisión o voluntad humana. Ahora, esto es en conforme con el Espíritu Santo, logramos una perseverancia para buscarlo a Él. No es de ningún modo, otra vez, lo repito, no es de ningún modo una cualidad pasiva. Esto no es pasivo. Esto no es que llegue el Espíritu Santo y te ayuda a perseverar. No. La perseverancia es una acción humana. Es una decisión humana. Ahora, esta perseverancia produce una persona que persevera en un momento difícil, que siente que no puede y que busca la presencia de Dios y dice, Dios, te necesito y quiero buscarte y quiero continuar a pesar de que estoy cansado, a pesar de que estoy débil, a pesar de que no miro la salida. Continúo y te busco a ti, Dios, porque mis fuerzas no son suficientes. Esta perseverancia produce carácter probado. Recuerden que incluso la psicología nos dice que los momentos difíciles y que nos mantienen firmes en una dificultad personal, te mantiene firme, esto forma el carácter. Una persona que siente que no puede y que siente la necesidad de que tirar la toalla, pero persevera y se mantiene firme y logra su cometido, logra salir en un problema financiero, un problema en un problema personal, eso forma tu carácter como persona. Y de la misma manera el carácter espiritual, cuando dependemos de Dios y salimos de esos problemas difíciles espirituales y nos mantenemos agarrados de Dios y permanecemos, forma tu carácter espiritual, carácter probado, dice Pablo. Esto es decir, el carácter que ha soportado la prueba a la cual estamos sujetos, va a formar tu carácter. El carácter de cristiano se va formando por medio de las pruebas. No significa que vamos a ser hijos de Dios y no vamos a tener pruebas. Claro que vamos a tener pruebas porque es lo que va a formar nuestro carácter espiritual. Es lo que nos va a ayudar a crecer, dice Pablo. Vamos a ser fundidos, vamos a ser pasados por fuego para poder ser probados, dice Pablo. El carácter, y este carácter probado, después de perseverar y formar nuestro carácter, y después de formar ese carácter, este carácter va a traer esperanza, dice Pablo. La esperanza de la que estamos hablando no es una esperanza, no es una simple idea sin fundamento. Ahora, esta esperanza de la salvación viene por medio de todo lo que vamos a hablar. Es una cadena de razonamiento que manejó Pablo. Y esta esperanza viene por el carácter probado. Y el carácter probado viene por la perseverancia. Y la perseverancia viene por creer en Dios. Creer que su gracia es suficiente. Y Pablo continúa y dice, esta esperanza que fue formada por el carácter, que fue formada por la perseverancia en los momentos difíciles de querer a Dios y continuar llevando el Evangelio, esta esperanza dice, versículo 5, y esta esperanza dice, no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y notemos esta magistral transición que ha hecho Pablo. Hace una transición de la fe, en el versículo 1-2 habla acerca de la fe, perseverancia en la fe, de creer por medio de la fe, porque por medio de la fe te lleva a tener esperanza. Y esta esperanza te lleva, en el versículo descrita esperanza, en el versículo 2, 4 y 5, esta esperanza finalmente te lleva al amor. ¿Recuerdan las tres partes importantes? Fe, esperanza y el amor. Y de las tres, ¿cuál es la más importante? La más importante es el amor. Y esta secuencia también la podemos ver en 1 Corintios 13:13, ¿recuerdan? Y también en Tesalonicenses 1-3. Y esas secuencias cambian un poquito, que es fe, amor y esperanza. Y podemos ver que existe mucha gente que no tiene esperanza, o se aferran a esperanzas que no tienen un fin, o simplemente son ilusorias o son engañosas. Pero los que han sido justificados por la fe y han sido reconciliados con Dios, podemos disfrutar de esperanza
que no va a decepcionar, porque lo que Dios promete lo cumple. Y nuestra esperanza debe estar anclada firmemente al amor, no a nuestro amor, sino al amor de Dios por nosotros, que el amor que Dios tuvo por nosotros. Y es un amor que no decepciona, es un amor que no cambia. Y nuestra esperanza debe estar anclada a eso. ¿Se recuerdan? Debemos tener fe para perseverar y poder crear esperanza. Y esa esperanza no está fundamentada en una idea, está fundamentada en el amor de Dios. No en el de nosotros que tenemos a Dios, sino en el amor que Dios tiene por nosotros. Y este amor de Dios no es un amor que se raciona o que se da poco a poco, o es un amor de cuentagotas que es de poquito en poquito. Este amor de Dios, por medio del Espíritu Santo, ese amor es derramado en el corazón de todos los creyentes. En otras palabras, de una manera abierta, libre, abundante, Dios da amor a sus hijos. Y no solamente se limita al amor, Dios da todos los dones en general de una manera abundante. No es algo que te da poco a poco, de poquito a poquito, no. Dios lo da en el momento que eres creyente. Dios eh, te deja caer todo su amor completamente. No es que vas creciendo, Dios te va dando más amor. Su amor es derramado completamente en sus hijos. Y la acción divina de la justificación de la fe, esta acción divina porque viene de Dios, donde el pecador huye del pecado y busca la salvación, huyendo hacia Dios, huye del pecado y busca a Dios, y en ese momento el pecador es declarado justo. Normalmente, si lo han notado, se ha comparado con lo que sucede en una corte. Por esa razón, les voy a comentar un momento, por eso se le ha llamado una acción forense, porque es muy comparado a una corte, a un juicio. Y, y se puede hacer ciertos contrastes entre un juez terrenal y a Dios como juez. Un juez terrenal halla al acusado inocente, lo absuelve de su culpa, o si lo encuentra culpable simplemente lo sentencia. Dios como juez, al hallar al acusado culpable, cosa que siempre va a suceder porque el pecador es culpable, Dios como juez borra su culpa en base a la obra que Jesús hizo en la cruz, y lo hace a Jesús el portador de la culpa, y a ti te limpia de la culpa, te borra la culpa. Y un juez terrenal, cuando te absuelve, cuando te encuentra absuelto, que no eres culpable, te despide de la sala tribunal y después no tiene ningún trato contigo. Sin embargo, el juez, que es Dios, por medio del Espíritu Santo, derrama su amor en el corazón de los creyentes y mantiene una relación estrecha, y de hecho nos adopta como sus hijos. Nos adopta como sus hijos, como si fuéramos sus hijos propios. Nos adopta. Y les recuerdo otra vez, no todos somos hijos de Dios. No somos hijos todos de Dios. Por lo tanto, nos adopta, somos adoptados, somos sus hijos, no hijos, podríamos decirlo que legalmente no somos sus hijos, somos adoptados por Él. Nos adopta porque su único hijo es Jesucristo, de cierta manera, y nosotros somos adoptados. Y aún así, esta comparación de ser adoptados eh, debe llevarse un poco más allá, porque recordemos que la ilustración de la adopción en las personas suena bonita, sin embargo no llega al punto de que llega Dios con nosotros. En la adopción humana los padres tratan de que cuando adoptan un hijo, tratan de transmitirle un carácter espiritual o formar su carácter en la vida del niño. A veces sucede hasta cierto punto, a veces no sucede nada de eso. Sin embargo, cuando Dios nos adopta como sus hijos, Él también planta su propio espíritu, su propio carácter en nosotros, en el corazón de las personas que ha adoptado. Y de esa manera nos transforma a su imagen y semejanza. Y esta forma de adopción es lo que Jesús hace, lo que Dios hace en nosotros, nos adopta y va formando su imagen en nosotros, poco a poquito. Ese es el proceso de la santificación. En el momento que somos sus hijos, que nos adopta, que somos salvados, somos llamados hijos de Dios y somos adoptados y ya somos hijos de Dios. Sin embargo, el proceso de imagen y semejanza, el proceso de santificación, es un proceso probablemente que va a llevar toda la vida, pero eso es un proceso que va a estar ahí y se va a mantener. ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos entendiendo lo que Pablo quiere decir acerca de la justificación por la fe, los efectos que trae.
Si vamos bien, continuamos, y si tienen una pregunta, igual me dejan su pregunta abajo o me mandan un mensaje. Continuamos versículo del 6 al 8 y continúa Pablo, dice, porque cuando éramos aún impotentes, en el tiempo señalado, Cristo murió por impíos. Ahora bien, a duras penas morirá alguien por un justo, aunque quizá por uno bueno alguien se atrevería a morir. Pero Dios demuestra su propio amor por nosotros en esto, que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En este pasaje, Pablo está afirmando que Dios derramó su amor por nosotros, aún siendo pecadores, cuando éramos impotentes, cuando nosotros no podíamos salvarnos y aún no podemos salvarnos nosotros mismos. Dice, cuando nosotros no teníamos un buen final, cuando nosotros ya estábamos, ya estábamos predestinados, estábamos directo a ir hacia la muerte, hacia el infierno. ¿Por qué? Por haber rechazado a Cristo. Cuando menciona Pablo estos primeros capítulos, cuando éramos impotentes, cuando no teníamos salvación, cuando no podíamos hacer nada al respecto, cuando no conocíamos a Dios. Aún así, cuando estábamos totalmente incapaces de restaurarnos a nosotros mismos por medio de lo que pasó en la caída, a pesar de cómo estábamos, Dios manda a Cristo, y motivado por su amor soberano, Cristo mismo, Dios mismo, y no por mérito alguno, no porque lo mereciéramos nosotros, no porque fuéramos buenas personas, fue por amor propio, por amor a nosotros, amor soberano, decidió morir por nosotros, los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Bueno, recordemos que los impíos son los pecadores que menciona los versículos 6, el 8 y el versículo 7 del capítulo número 1. Aquellos pecadores por quienes murió Cristo son los amados de Dios, santos, del versículo 7, del capítulo 1, versículo 7. Pero sí son los pecadores que menciona el versículo 6 y el versículo 8. A esos pecadores se refiere Pablo. Son los impíos. ¿Quiénes son los pecadores? Todos los que hemos pecado delante de Dios, que somos toda la humanidad. Y lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que el amor de Dios no tiene precedente, no hay un amor igual que el de Dios por nosotros. Y esto se refiere que, curiosamente, muchos dicen, bueno, murió por los pecadores, por sus hijos, por los que van a ser salvos, entonces murió por los buenos. Si lo pensamos de esa manera, podríamos llegar a pensar que sí, murió por las personas buenas. Sin embargo, en el momento cuando Jesús murió, y incluso aún en este mismo momento, no somos personas buenas. Seguimos pecando, seguimos equivocándonos, seguimos muchas veces utilizando el nombre de Dios, seguimos pecando. Y en el momento que murió, las personas por las que murió, las personas habían pecado y seguían pecando. Eso no cambia el hecho de que en algún momento seguimos pecando y en algún momento fuimos pecadores. Significa, y esto nos da a entender, que Cristo murió por los pecadores, no solamente por los que van a ser salvos. Cristo murió por todos. Sin embargo, algunos van a ser salvos y van a ser declarados justos. Pero ojo, el que seamos declarados justos no significa que realmente seamos justos, seamos buenos delante de Dios. Significa que nos ha posicionado de una manera justa delante del juez. Y sí, vamos a mejorar y vamos a ser buenos, sin embargo, no somos completamente buenos. Entonces, Jesús murió por los pecadores, Jesús murió por los impíos. Y seamos sinceros, no somos todavía buenos y no somos personas sin pecado. Entonces, el amor de Dios fue tan grande que murió aún por los pecadores, aún por las personas que decidieron aborrecer a Dios. Por ellos murió. Y dice, además de esto, murió en el tiempo señalado, no en el tiempo fijado por nosotros, no por el tiempo que se nos ocurrió a nosotros, sino por el tiempo que Dios eligió. Era el momento exacto. Y Cristo murió por las personas que son y eran malas, pero personas malas, no más porque eran medio buenos, no, eran personas malas y somos personas malas que no merecemos tal amor. Sin embargo, a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Continúa Pablo, versículos del 9 al 10. Dice, por consiguiente, ya que hemos sido justificados ahora por su sangre, tanto más seremos salvos por medio de él de la ira de Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo,
tanto más una vez reconciliados, seremos salvos por medio de su vida. Ahora, Pablo dice, ya hemos sido justificados. Y si Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores, cuando todavía estábamos pecando y fuimos justificados, dice, ¿cuánto más seremos ahora, viviremos ahora felices, reconciliados con Él? Si fuimos justificados por esa muerte, tanto más seremos salvados de cualquier derramamiento futuro de la ira de Dios. Pablo dice, si ya nos salvó de lo más importante, si ya fuimos justificados, si ya fuimos liberados de la ira de Dios venidera, ya todo lo demás ya va a ser, vamos a disfrutar de su presencia, ya todo lo demás que venga debe ser menos, debemos sobrellevarlo de una manera más tranquila, porque lo más importante, lo más valioso que era ser justificados delante de Dios, ya ha sido un lado. Y si ya pasó eso, debemos enfocarnos de ahora en adelante en lo que estamos haciendo, nuestra relación con Él. Dice, tanto más una vez reconciliados seremos salvos por medio de su gracia, por medio de la gracia de Dios. Dice, justificados por su sangre. Ahora, debemos entender esto. Estos dos versículos, la primera parte de este versículo, ya hemos sido justificados por su sangre. Debemos de ver esto desde el primer sentido de una situación legal. El segundo, con una relación personal. Esa es la diferencia y similitud entre los versículos 9 y 10. En el versículo 9 dice, justificados por su sangre. Las demandas de la justicia de Dios, si recuerdan, la demanda de la justicia de Dios era que tenía que haber sangre, tenía que haber muerte, tenemos que morir. Por lo tanto, las demandas de Dios tenían que hacerse satisfechas, tenían que cumplirse. Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó? Que murió Cristo por nosotros. De esa manera, las demandas de la justicia de Dios fueron justificadas porque Cristo murió por nosotros y la demanda era muerte. El pago de nuestro pecado es muerte y Cristo tomó nuestro lugar y la demanda fue satisfecha. Y también esa sangre significa y apunta a un sacrificio. Recuerdan que en el Antiguo Testamento hacían sacrificios de animales, tenía que haber derramamiento de sangre para poder que sus pecados fueran perdonados o fueran cubiertos. Por eso de la misma manera la sangre de Cristo es importante porque es una forma de entender que Él también fue un sacrificio, fue una ofrenda por nosotros. Y podemos verlo en diferentes pasajes a través de la Biblia a Jesucristo como un sacrificio, como en Isaías 53, capítulo 53, versículos 7, 10 y el 12. También menciona que somos salvos por medio de Él, de la ira de Dios. Por medio de Jesucristo somos salvos y somos rescatados de la ira de Dios. Respecto a esta ira divina la podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 18. Como lo hemos visto anteriormente desde el principio, todo ser humano es merecedor de la ira de Dios. Sin embargo, por medio de este rescate, de que Jesucristo vino a morir en la cruz por nosotros, nos ha librado de esta ira venidera, de esta ira de la venganza del juicio final. Somos libres, debemos dejar eso por alto. En el simplemente hecho de ser hijos de Dios, ya no debemos estar preocupados por ese juicio final. Al contrario, debemos estar alegres y estar esperándolo gozosos. Y fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. ¿Quiénes? Bueno, son los creyentes los que han sido reconciliados. ¿Quiénes son esos creyentes? Bueno, aunque lo hemos visto a través de todos sus capítulos, un creyente es aquel que ha sido justificado por la gracia de Dios. Su posición ha sido puesta en relación con Dios. La justicia, en medio de la justicia ha sido puesto recto delante de Dios. Ha sido justificado delante de la ley de Dios. La ley de Dios decía que debemos morir. La ley de Dios nos mandaba a condenarnos. Pero ahora con la muerte de Cristo hemos sido justificados y delante de la ley de Dios nuestra posición es de justos porque nuestro pago ha sido saldado por Cristo. La ley demanda muerte. Cristo murió por nosotros. La demanda ha sido saldada. Por lo tanto, la ley de Dios ya no nos condena. Ya no somos condenados por esa ley. También, ahora esa es la primera parte. Somos justificados. La primera parte del versículo es: somos justificados delante de la ley de Dios. Somos justos. Pero también añade esto. Ahora también, aparte que somos justificados, que ya no somos enemigos de Dios, ahora Dios nos ama.
en nuestro corazón y el corazón de Dios pueden tener una buena relación. Él ha transformado los que eran enemigos, puede transformar ahora en ser sus amigos. Esa es la diferencia. Delante de un juez terrenal somos justificados y somos absueltos. Sin embargo, ahora delante de Dios somos absueltos, pero somos convertidos ahora en hijos de Dios. Podemos ser llamados amigos de Dios a cierta manera si alcanzamos esa relación con Él. Pero no solamente somos justificados, sino que nuestra relación cambia. Ahora Dios nos ama, hay una restauración completa. Hay justificación y hay amor. Así que la justificación requiere fe de parte del hombre. Pero si somos sinceros, esta fe proviene de donde proviene de Dios. Y hay que tener mucho cuidado en esto. El énfasis de la acción de lo que hace Dios y lo que hace el hombre. Es muy peligroso el hecho de decir que, que todo lo hace Dios, sí, todo proviene de Dios, sin embargo, el hombre tiene responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado con hacer un lado la iniciativa de Dios y la responsabilidad humana. Debe haber un equilibrio. Todo proviene de Dios, todo viene de Dios, sin embargo, no somos agentes pasivos. Dios toma la iniciativa divina a costa de la responsabilidad y una acción humana. Todo proviene de Dios, Él nos mueve a llevarlo, pero la decisión de amar a Dios, la decisión de reconciliarnos, tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que llevarnos. ¿Te que el creyente es aquel que lleva y pone en acción su fe? Solamente aquel es el que es justificado por medio de la fe, aquel que lleva a la acción la fe. Entonces, la responsabilidad viene del hombre. La iniciativa la toma Dios, pero la responsabilidad recae en el hombre. Y por último, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ya hemos recibido nuestra reconciliación. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado alrededor del contexto, no solamente seremos salvos. Pablo está diciendo esto. No solo esto, dice. Y no solo esto. No solo qué. No solo es la salvación. No solamente somos justificados. No solamente somos quitados de la ira de Dios. Dice, no solamente somos salvos, sino que ahora somos felices. Ahora nos regocijamos. Ahora disfrutamos de una relación con Dios. Ahora Dios nos ama como sus hijos. De esa manera es que dice Pablo que para los que son creyentes, para los que tienen fe en Dios, podemos saltar de alegría de las bendiciones que ya hemos recibido por la salvación, pero no solamente esto, hay todavía bendiciones gloriosas en la vida venidera, en la vida futura, tanto en nuestra vida que vamos a continuar como hijos de Dios, como creyentes, vamos a tener todavía más bendiciones, no solamente la salvación, vamos a tener muchísimas más bendiciones y en nuestra vida después de la muerte todavía también, dice Pablo. Así que no solamente nos gloriamos, no solamente estamos felices por la salvación de que ya no somos pecadores delante de Dios, bueno, que ya no somos, que ya no, la ira de Dios ya no va a caer sobre nosotros, sino que ahora somos sus hijos, nos va a amar y nos va a bendecir de tal manera que vamos a estar siendo felices en esta vida y en la vida venidera. Y eso es lo que dice Pablo en los versículos del 1 al 11. Hemos terminado el día de hoy, un poquito extensa la clase, pero bendecida. Espero que hayan disfrutado la clase, que hayan entendido. De cualquier modo, ya saben que cualquier pregunta estamos para servirles. Hemos visto versículos del 1 al 11. La tarea que tenemos es capítulo 5, versículos del 12 al 21. Leerlos, qué fue lo que entendiste y qué aplicación tienen para tu vida. Espero que al menos los que estén mandando la tarea y los que todavía no lo hacen, espero sus tareas, simplemente qué es lo que han aprendido de lo que hemos visto y mandar sus videos, por favor. Sería de mucha ayuda y de mucha bendición saber que están aprendiendo, que están avanzando y que por lo menos algo están aplicando a sus vidas. Gracias por su tiempo. Espero que se encuentren bien en casa con sus familias y que Dios nos siga bendiciendo, nos siga dando sabiduría para continuar con esta contingencia y saber utilizar bien el tiempo sobre todo. Espero que hayan sido de bendición estas clases. Ya veremos más adelante si vamos a continuar con esas clases o vamos a poner una pausa para cambiar algún tema o algo. Muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.